Carlos Bachas nació en 1983, magíster en Ciencias de la Comunicación, candidato a doctor en Comunicación, escritor, director de Sinosarro Editores y académico de la Facultad. En su poesía ha publicado Grano y Cara. El ensayo publicó Realidades Diagonales, proyectos beneficiados por el Fondo Nacional de Libros, fondo que ha ganado en 2012 y 2013 para sus estudios de posgrado. Ha traducido el poema alemán Posible a nuestra lengua y ha participado en nuestros encuentros internacionales de poesía en Nueva York y Buenos Aires, en México, en poesía subterránea y en lugares de la Europa. Su poesía y narrativa ha formado parte de antologías como Textos de Frontera y Barcos sobre el agua Antártica. Ha publicado recientemente en México vía proyecto literal de texto y libro en Soma y bajo el sello Oriente Perú, Cristo. Bien, muy buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Yo voy a presentar esta ponencia titulada Samuel Beckett y las estrategias textuales de la narrativa postmoderna, una estética de la antirrepresentatividad. Antes de empezar a presentar la ponencia, quiero hacer una aclaración que creo necesaria, ya que estamos en unas jornadas andinas de literatura latinoamericana y puede parecer extraño, ¿cierto?, trabajar como objeto de estudio un autor irlandés, ¿cierto?, como Samuel Beckett. Sin embargo, más allá del objeto de estudio, que en este caso son los últimos textos que produjo Samuel Beckett, vamos a centrarnos en el análisis de códigos o estrategias textuales de la narrativa postmoderna, como son la transtextualidad, la fragmentación y la brevedad, de manera que estas estrategias pueden ser analizadas y obviamente vistas a la luz de autores latinoamericanos y sobre todo muy masificadas a partir del siglo XX y lo que va de este nuevo siglo. Bien, como introducción, la presente lectura de la obra de Samuel Beckett prioriza el análisis de tres subcódigos de la narrativa postmoderna: la brevedad, la transtextualidad y la fragmentación al interior del diseño narrativo de Sim, relato corto perteneciente al último periodo literario del escritor irlandés. Las técnicas presentes en Sim y en otros de los relatos agrupados por Beckett bajo el nombre de residua, capa morta, pequeños pedos o fiascos son recursos de estilo y subcódigos de interpretación para el lector que implican un juego ambiguo, una apertura hacia lo altamente connotativo e híbrido, dando lugar a una estética que va a abordar allí los sistemas de referencia de la narrativa tradicional y el rol cooperativo que tiene asignado el lector. Participativo, llamado a proponer significados que van en beneficio de la historia y su cerrazón diegética e impulsiva. De lo contrario, como dice Humberto Eco, y cito, al carecer de enciclopedia, este lector va a quedar atrapado. Cierro la cita. Hay que destacar que Beckett se establece como creador de espacios y acciones repetidas sin correlación temporal o causal y muchas veces contradictorias, complejizando la recepción y la cooperación textual de sus potenciales lectores. Bernal señala en la narrativa de Samuel Beckett, cito, dos tendencias contradictorias en tensión permanente, la de tomar la palabra y la de huir de la palabra. El lenguaje aparece a la vez como una tentación y como una plaga para suprimir. Existe sin duda una relación profunda entre la amenaza del silencio y ciertos rasgos de la obra de Beckett, como son el absurdismo, el furor combinatorio, la autocancelación irónica, rasgos que hacen a las palabras volverse contra sí mismas, declararse nulas. La palabra justa, la diseminación lingüística y la fascia se interaniman mutuamente. Cierro la cita. En definitiva, a través de la presente lectura, lo que voy a buscar es discutir cómo la técnica narrativa de Samuel Beckett anticipa la puesta en juego de estrategias textuales que la narrativa postmoderna va a masificar mucho tiempo después de la evolución de esta propuesta de Beckett. Técnicas que en primera instancia alteran las expectativas del destinatario en torno al enunciado y en una segunda medida afectan la interpretación del mundo que el relato propone, así como también la valoración del cuento como un objeto comunicativo. Las estrategias textuales de Beckett y sus constantes estilísticas. En la obra de Beckett, el manejo interrelacionado de la brevedad, transtextualidad y fragmentación constituyen un corpus estratégico de producción textual, el cual debe ser completado
entendido como un fenómeno de hibridación. Dichos elementos se enmarcan dentro de la condición postmoderna y a juicio de Carrasco, estos, cito, han puesto en duda la influencia, el sentido y la validez de conceptos como verosimilitud, realismo, ficción, referente, veracidad y su conexión necesaria con determinadas clases de realidad y escritura. Cierro la cita. En cuanto a su repercusión en lo comunicacional y en la edificación de un mundo posible, la REA la concibe, cito, como subcódigos que al ser descritos proporcionan instrucciones para la interpretación y que pueden ser ampliamente calificados como constructos culturales desde los cuales el lector realiza sus inferencias e hipótesis. Cierro la cita. Bueno, hablemos un poco de la brevedad. La brevedad es una obsesión que evoluciona junto al estilo del autor irlandés, llegando a plagar todas las formas expresivas y género que abarcó su literatura, tanto los guiones cinematográficos como el teatro y obviamente la novelística. Como elemento, resulta indispensable para caracterizar la obra narrativa de Samuel Beckett, pues gracias a esta se generan los espacios pasivos, la fragmentación de lo que en sus inicios, por ejemplo en la obra Ron Prince and Kings, fue un estilo más cercano a la prosa de James Joyce. Desde el punto de vista pragmático, la brevedad goza de un alto potencial semiótico. Los espacios a rellenar, producto de este escamoteo premeditado, elipsis o condensación, alteran la unidad y estructura narrativa. Gracias a estos mecanismos, el diseño adopta un tono poético, abierto a múltiples interpretaciones, ambiguo y sin embargo consciente de su situación comunicativa polisémica e incluso adversa para el lector. La síntesis implica conmoverse, explicar, remecer sin atosigar, con información innecesaria, ya que además importa un ritmo vertiginoso y fugaz. El caso de sí, texto de no más de 7 páginas, difícilmente puede calificarse como un cuento por la falta de unidad en el efecto. En él se expresa el minimalismo en su extremo, cito, y lo que no tiene en extensión lo derrocha en densidad y compresión, según Cornell. Con la brevedad, Beckett no busca la concisión, sino la apertura propia de la novela. Contrario a los presupuestos de Poe, el irlandés rompe la tensión narrativa y busca la expansión, la dilatación del sentido en la parquedad de un discurso no cohesionado, de manera que el efecto para el lector no culmina en el texto, sino en la búsqueda interna y la posterior completación que este lector debe hacer frente a un discurso redundante y de sintaxis disminuida. Voy a leer un fragmento del texto sin. Dice, ruinas, refugio cierto por fin hacia el cual de tan lejos, tras tanta falsedad, lejanos sin fin, tierra, cielo confundidos, sin un ruido nada móvil, rostro gris azul, claro, cuerpo pequeño, corazón latiendo solo en pie, apagado, abierto, 4 lados a la corriente, refugio cierto sin salida. Beckett no busca economizar el lenguaje, sino editar de forma inconexa para generar una voz tartamuda y sin embargo musical. Cito de nuevo del texto sí. Frente al ojo sereno, casi tocando sereno, todo el ancor de ningún recuerdo. Jamás sino imaginados un llamado poesía celeste, sino la imaginación logra. Pequeño vacío, gran luz, hubo todo el ancor, rostro sin trazo, ningún recuerdo. Nunca fuera más aire gris, sin tiempo, nada móvil, ni un aliento. Cierro la cita. La síntesis contribuye además a ubicar el absurdo y vacío propio de la comunicación más allá del plano de la historia y sacar las formas textuales aún sumidas en los cánones que estimulan el desarrollo extenso de un personaje, adyuvantes, ambientes y temporalidad. El vacío espacial y el silencio juegan un rol definitorio en este ámbito. Según Boyce de Spring, Beckett ha sabido llevar un desencanto existencial que en la obra de otros autores como Victor Hugo o Albert Camus la podemos apreciar en la constitución de un tipo humano y la vinculación del mismo con un medio adverso hacia un vacío espacial. Y cito, la ilusión de todo referente inmediato capaz de equilibrar las divagaciones de su espíritu. Cierro la cita. El fluir de la conciencia de James Joyce o Virginia Woolf aún tiene como referencia las calles de Dublín e Inglaterra. Los personajes de Beckett, en cambio, transitan el vacío del lenguaje. En definitiva, la brevedad en el relato de Beckett es muy distinta a la versión de otros autores al interior del género. Para el irlandés, la síntesis no implica comprensión o exactitud en el mensaje. No estamos ante un código cerrado bajo la fórmula de conflicto, nudo y desenlace. En su creación de mundos posibles, el enunciado no está concluido, no cierra las secuencias. Cito, de acuerdo a Suleiman, esto implica una desestructura y uso de recursos parabólicos que van a impulsar al lector a desarrollar una competencia intertextual y completar la historia de forma externa al contenido. Cierro la cita.
Se vuelve entonces necesaria una enciclopedia nutrida y solvente, lista a